Y ahora hace poco, entre todos estos experimentos que yo hago, fui a una sesión en un tanque de privación sensorial, donde básicamente es como una cápsula que vos entrás, tiene unos 300 litros de agua, un poco más. Ahí le echan 300 kilos de sales magnésicas, por lo tanto vos cuando te tirás en esa agua flotás como si estuvieras. Pará. Vos sí que sos el hombre experimento. Pero pará, eso es algo que pasa acá en Uruguay. Hay un lugar donde, por suerte, tenemos una cápsula donde se puede ir, tener una sesión. Yo nunca he escuchado hasta que me dijiste hace poco, Sí. y todavía sigo sin tratar de... O sea, es como una cápsula onda de esas como muestran las películas de ciencia ficción, que entra una persona, como si fuera una cama solar. Como si fuera una cama solar. Más grande. Un poquito más grande, Sí. pero sí, como con forma de huevo. Y más allá, la pregunta es, más allá de para tener esa experiencia que me vas a contar ahora, Sí. ¿para qué tiene otra aplicación eso? ¿El tipo que la trae solo para...? No, la aplicación más básica, si bien con el uso continuado uno va ahondando en experiencias, la aplicación más básica es que vos quitas todas las tensiones. 50 minutos en esa cápsula equivalen a 4 horas de sueño profundo. Entonces te remueve mucha tensión muscular que tenés profunda. Entonces tenés espasmos. Es como que no hay manera de no soltarte porque tenés todos los sentidos muy minimizados. Te ponen tapones en los oídos, entonces no escuchás. Estás en un lugar oscuro, no ves nada. Estás flotando. Te puedes relajar completamente. Entonces no tocas nada, no sentís el tacto con nada. Estás en el espacio flotando en la nada. Sí. Y no ves nada, no escuchas nada, no sentís ningún olor a nada. ¿No estás con música? Silencio total. No. Okay. Entonces ahí enseguida te transporta. Ya te digo, la primera vez que fui, me pareció que habían pasado 10 minutos. Cuando el loco me abre y me saca, le digo, pero pasaron 10 minutos. Mirá la hora. Y miro y ha pasado más de 50 minutos. Y él, no entiendo qué pasó, te juro que fue un momento. Y me dice, lo que pasa es que vos, esto me lo explicó la persona que se encarga del servicio ahí. Cuando vos entrás en la cápsula, al ratito, como tus sentidos están muy minimizados, pasás muy rápido a la cuarta dimensión y ahí el tiempo es elástico. Entonces, por eso te parece que fueron 10 minutos, pero no. No, fue un... Fíjate, el reloj no te miente. Y fue tal cual. Y bueno, él me decía cuando te dormís, de repente te despertás y dices, pero mirá la siesta que me pegué. Claro. Fue como que recién... O cuando soñás, que el sueño te parece, vos lo contás y fue cortito el sueño, hice 2 cosas y pasaron 8 horas. Sí, tal cual. Y bueno, él me decía que cuanto más uno va entrenándose, como todo, ¿no? Entrenando en la cápsula, más profundo va, más como que va y hay todo un entrenamiento para poder tener distintos tipos de experiencia. Pero si uno no tiene ninguna experiencia, lo mínimo que sacás es un gran descanso y liberar tensiones musculares muy profundas. Entonces llegué ahí porque sabía que existía, no sabía que existía en Uruguay y no me acuerdo cómo fue que me enteré que existía, me tiré de cabeza. Sí. Entonces ahí fui la primera vez, pasó eso que fue como un ratito, entonces sentí que no pude hacer nada. Además era la primera sesión y era todo muy nuevo, no sabía si me iba a dar claustrofobia, si iba a golpear el coso para salir, no pasó nada de eso. Entonces la segunda vez que fui dije, voy a meditar, porque si fue un descanso tan profundo en la primera y no medité nada, ahora en esta segunda vamos a ver qué pasa. Y ahí es donde hago una meditación, que es una que siempre hago, donde voy a un lugar que se repite, donde aparece una mujer, donde todo esto visualizado, ¿no? En la meditación, y donde ahí converso. Sí. Obviamente no me esperaba que fuera tan potenciado ahí, no fue. No sé cuántos minutos fue que me llevó relajarme, entrar y de repente estoy visualizando que estoy en esta playa donde el agua es toda violeta, el cielo está estrellado, es de noche, hay todo naturaleza por detrás, toda la parte de la playa con arena blanca, estoy sentado en la orilla y viene esta mujer, se me acerca, se me sienta al lado y mi razón para hacer esa meditación era de vuelta consultar sobre mi salud. Sí. ¿Qué pasa con mi salud? Porque justo el año anterior yo venía de 4 internaciones hospitalarias, el panorama estaba muy
oscilando demasiado. Sí. Entonces le digo, ¿qué está pasando ahora? O sea, dame un poco más de información porque no sé qué pasa. Y la mujer me dice que me quede tranquilo, que la razón por mi enfermedad y mis problemas de salud tiene una función que cumplir, que la función esa para cumplir es yo tener esa insistencia y ese camino en lo espiritual, que de otra forma no hubiera sucedido de la misma manera, ese contacto con todo eso, la empatía, el desarrollo de muchas cosas relacionadas con la energía del amor, porque la enfermedad me ayudó mucho, y es cierto, la verdad que es verdad. Pero me dijo que esa función está llegando a su fin, y yo quería como algo más concreto. ¿Me puedes dar alguna fecha cuándo es que llega a su fin? Entonces me dijo, entre el 2024 y 2025. Ahí llega a su fin. Hay que sanar cosas, pero la completa sanación se da ya al final del 2025. Dije, bueno, ok. Esa era mi cuestión y nada más. Sí. Ya me iba a levantar y iba a empezar a hacer la vuelta a casa, la que y a la hora. Sí. Y en eso ella continúa hablando y me dice, porque ahora se vienen nuevos cambios a nivel de la humanidad y lo tuyo fue una preparación como de muchísima gente que ha tenido preparaciones diferentes para lo que se viene. Ahí como que paré la oreja y digo, pero no entiendo qué se viene. ¿Me podés ser más concreta, decirme fechas, cosas concretas? En vez de ser como más vago, ¿no? Sí. Y me dice, sí, claro. Me dice, entre el 2024 y 2027 va a empezar a haber mucha cantidad de avistamientos de naves. Ahí la conversación cambió rotundamente. Yo había preguntado por mi salud y se transformó en una conversación de terrestre, no sé. Sí. Dije, ok, entre el 2024 y el 2027 va a haber mucho. Sí, al punto que cualquier persona que vos le preguntes te va a decir, sí, todos lo vimos. Como que no va a haber duda. No va a ser solo el grupito de unos poquitos que, estos son los que creen en naves. Sí. No. Todos ya van a ver algo que van a decir, esto es raro, no tengo una explicación, claramente no es un dron. Sí. Y que después de a partir del 2027 al 2033 se va a dar el contacto público masivo. Donde ya está, ya bajan y ya empieza la humanidad como con un contacto directo desde otro lado totalmente. Y me da los rangos y no me da fechas exactas porque me dice que las fechas son movibles. Claro. Porque depende mucho, y ahí me dio una explicación que me dijo que en el aquí y el ahora es muy difícil de entender, pero que igual puedo como obtener la idea general. Y me dijo, cada persona, si bien todos somos individuos en nuestro propio derecho y vivimos en el mismo planeta, cada uno vive en una versión diferente de la Tierra. Y vos te acercás o te alejás a la versión de la Tierra donde ese contacto se da más temprano o más tarde. Con las decisiones que vas tomando. O directamente no se da. Porque no toda la humanidad forma parte de ese nuevo cambio, porque realmente vos imaginate que el momento de que eso se haga público y se convierta en una nueva realidad, todo lo que tira abajo de la humanidad, Sí. ¿no? El sistema económico, las religiones, todo se pone en una tela donde, ¿qué estamos haciendo? Sí. Entonces, por eso me daba los rangos, me decía, dependiendo a donde vos te tires más con tu vibración, qué tan temprano va a ser eso, Claro. o qué tan tarde, por eso el rango. Mirá vos. Y Y te tengo que preguntar de la mujer. sí, La mujer que se te acercó en esa meditación, ¿siempre es la misma mujer siempre? siempre las mismas, sí. ¿Y es humanoide o no tiene Sí, rasgos? sí, es una mujer... Normal, tipo sí, terrícola. Sí, como una persona común y corriente. Yo igual le pregunté en esa meditación al final si ella era una representación de mi subconsciente o un ser canalizado. Y me explicó que no era ni una ni la otra. Que yo conectaba cuando yo hacía una pregunta en el estado meditativo en el que estaba y quería una respuesta. Todas las respuestas están ahí en el universo al alcance de todos. Y la representación en la que se me da esa respuesta es en esa playa que siempre es la misma y en esta mujer que siempre es la misma. Entonces es una representación, no es un ser de verdad consciente, Sí. sino es la manera en la que yo recibo la información. Que al ser siempre lo mismo,
de nuevo, es como entrenar un músculo Sí, que se va tener una fortaleciendo. Sí. Entonces no es alguien en específico. Me dio todas estas fechas. Después, investigando, coincidía con muchos canalizadores a nivel internacional que hablan de lo mismo, Sí. de que se viene, y no tanto a nivel internacional. Hay gente acá que ha salido en la tele y que lo ha dicho. Ha dado algunas fechas inclusive más tempranas. Y bueno, la verdad que quedé bastante sorprendido con todo este cambio. Yo venía preguntando por mi salud y terminamos hablando de todo esto, de extraterrestres, y la verdad que al final le estoy diciendo, me cuesta creer todo esto, me estoy imaginando, realmente siento que me lo estoy imaginando. ¿Me podés dar alguna prueba de esto? Me dice, por supuesto. Este momento de cambio es crucial para la humanidad, como para otras civilizaciones en otros tiempos. Entonces, muchos seres interdimensionales están observando muy detenidamente. Es un momento, inclusive toda la gente que eligió estar ahora viviendo, eligió para atravesar este momento de la humanidad de cambio, que es increíble. Todos, más o menos, todos elegimos atravesar ese cambio. Y muchos seres interdimensionales están observando, y te están observando a vos como observan a muchas personas. Digo, ¿a mí? Sí. ¿Querés una prueba? Mirá para arriba, que los vas a ver. Hacía 17 años que no veía nada. Digo, ok, termina, salgo del tanque, muy perturbado porque había ido con una idea y me fui con algo que me dejó maquinando la cabeza. Esa noche salí a la terraza de mi casa en plena ciudad, miro para arriba. Me dijiste, ¿te mudaste? ¿Estás a 2 cuadras de casa? Estoy acá a la vuelta, en Joaquín Núñez, acá. Sí. Y miro para arriba, hago una meditación cortita, miro para arriba, no sucede nada. Digo, me lo imaginé. Quedó por eso. Pasó una semana, pero me seguía como una semillita dando vuelta, porque digo, fue todo muy específico y yo no llevé la conversación a ese lado. Es como que me resulta raro, qué raro. Pasaron unos días más y yo al final conozco a alguien que hace canalizaciones, hablé y le dije, ¿me puedes hacer una canalización para ver? Tengo algo que me pasó, una meditación hace una semana y 2 días, y me sigue dando vuelta la cabeza y no puedo creer que me lo haya imaginado todo. Tengo esa canalización un día a las 8 de la mañana. En la canalización ella canaliza a un hermano mayor, un extraterrestre, lo que sea, y me dice exactamente lo mismo que yo le dije, que yo había vivido en la meditación sin que yo le contara. Sí. Entonces dije, capaz que no estoy loco, porque me acaba de decir lo mismo sin que yo le dijera los datos específicos de la meditación. Me tiró alguna cosita más, quedó por esa, y me dijo y yo le pregunté, pero ¿y por qué no los vi cuando me iba para arriba? Porque lo hiciste con la mente, tenés que hacerlo con el corazón. Claro, no es a pedido mío de, bueno, a ver, muéstrense, por favor. Claro, no se mostró nadie. Por claro. eso no veo nada. Claro, no es prendo el switch y mirá cómo te lo llamo ahora. No. Y tenía sentido. Dije, bueno, capaz que puedo ir a la Aurora, hacer una meditación y ver qué onda más adelante. Y quedó por esa, pero ya no me sentí que me lo había imaginado todo. Ese mismo día, a las 11 de la noche, vi 2 naves espaciales, porque no había manera de que no fueran por el tamaño que tenían. Era una cosa, la primera, no sé si no medía kilómetros, porque era gigante, una cosa que realmente, o sea, quedé durísimo. ¿Dónde lo viste? En la terraza de mi casa. O sea, mirando para arriba, yo justo estoy en el último piso. Sí. Y tengo una terraza que es grande. Y ahí veo todo, casi no te digo 360, pero Sí. se ve todo. Desde la torre de Antel hasta para el otro lado, Sí. hasta que perdes la vista. Y eran las 11 de la noche, habíamos terminado de almorzar hace un rato, estábamos en la terraza con mi esposa, y me voy a levantar a dormir, le digo, bueno, voy a dormir, me voy a bañar, y ella me dice, ¿qué es eso? Digo, ¿qué? Y miro para atrás, y vemos una luz gigante en forma de cruz, gigante, brillante, una cosa que, o sea, no entiendo cómo, seguramente alguien más lo tuvo que haber visto. Sí. Y estaba a la altura de la torre de Antel, pero más lejos. Okay. Y nos pusimos ahí contra la baranda a mirar,
Y digo, no, pero eso estamos viendo, capaz que sí, pero ahí no hay nada así. Y en eso que estamos hablando, se empieza a mover hacia la derecha. Chao. Y decimos, ¡pa! Y empieza a cambiar el patrón de luz. Pasa por atrás de un edificio, porque estaba mucho más lejos, ¿no? Como lo veíamos, justo teníamos un edificio adelante. Cuando sale de atrás del edificio, se apaga. ¡Se apagó! Y en ese momento, al segundo, se vuelve a encender con luces totalmente diferentes en una punta y en otra punta, que no alumbraba. Cuando vos pones una luz, lo del costado lo alumbra. Sí. Acá no pasaba eso. Había cambiado por una luz roja gigante que medía cientos de metros y una blanca en cada punta, y se veía en negro todo el contorno de esta nave, que era como un platillo volador. Sí. Gigante, o sea, eso era, nunca había visto algo tan grande. Y ahí lo vemos, hice de costado, subimos al segundo piso donde estamos los cuartos, que están las ventanas que dan hacia el otro lado, Sí. que ya no, porque ya no lo veíamos, pues estaba yendo de la vista de la terraza, y ahí lo seguimos viendo, hasta que en un momento como que bajaba, ¡pum!, y se apagó, y desapareció. Ahí yo saco el celular, empiezo a filmar, y digo, ahí desapareció, ya no estaba filmando nada, ¿no? Sí. Ahí desapareció la nave que acabamos de ver, que no era indiscutible. O sea, yo para que diga que es una nave, de última te digo, objeto volador no identificado. Sí. Pero el tamaño, no, fue una locura. Y en eso que lo estoy grabando digo, claro, y acá arriba es un avión que está pasando, y ahí fue donde desapareció. Y el avión no se movía, y de repente miro bien, y no tenía ninguna luz de avión. Sí. Y cuando lo vuelvo a enfocar, y ese lo tengo grabado, son dos luces que prenden y apagan, Sí. a veces se acoplan con, Sí. con el patrón, a veces diferente, y cambiaban el patrón. Estaban quietitos y después empezaron a mover rápidamente hacia donde desapareció la primera nave, bajaron, parpadearon un poco más, era un patrón rarísimo, y desaparecieron en el mismo lugar. Y eso fue la primera noche, hace unos meses atrás, de que hice esa canalización. Y que pediste la confirmación. Pediste de nuevo la confirmación. La confirmación de esa meditación. Sí. Claro, yo cuando salí es como que a voluntad, bueno, a ver, la confirmación, a ver, y no pasó. Pero después de que me quedó dando vueltas en la cabeza, porque era todo muy específico y muy loco, porque nada que ver a lo que yo había ido a preguntar. No me lo creía, que me lo había imaginado. Sí. Y cuando hago esa canalización, ella me da la misma información y me dice que no, que van a aparecer y que me acostumbre porque van a aparecer. No le di bola porque digo, pasó una semana y 2 días y no pasó nada. Y esa misma noche pasa esto, y al otro día volvió a pasar, y al día siguiente volvió a pasar, y empezó a pasar cada 2 días. De ver todos estos objetos, de día y de noche, no solo de Sí. noche. Y ahí volví a hacer otra meditación de esas profundas para preguntar, bueno, ¿qué pasa que estoy viendo tanta cantidad? O sea, está bien, ya me di cuenta que están ahí. Y entonces yo había pedido ayuda, la canalizadora me dijo, vos pediles cosas que te ayuden, que te asistan en tu desarrollo, que ellos lo hacen eso. Claro. Bueno, entonces yo hice una meditación y les pedía asistencia con mi parte espiritual, laboral, todo. Y entonces empecé a verlos todo el tiempo, mi esposo también. O sea, en el 70% de los avistamientos estaba mi esposa. ¿Tu hija los ve? Mi hija los vio, sí. No los vio todas las veces que lo vio mi señora o los vi yo, pero también, de hecho, uno nos lo señaló ella. Ah, mira. Y que tuvimos que parar el auto, dijimos una estrella, hasta que empezaron a pasar cosas raras. Esos movimientos que ya te dicen, Sí, sí. bueno, por lo menos lo ponemos en la categoría objeto volador no identificado. Sí. No, pero una locura. Vos me dijiste, cuando hablamos esa vez, habían pasado 2 semanas y habías tenido 11 avistamientos. Sí, sí. No, y ahora hay el triple. Ahora el triple. El triple, sí.